Parece que hemos entrado en una nueva fase brutal e irreversible en la guerra de Irán. En la noche del 7 de marzo, Teherán experimentó el bombardeo más intenso de su historia. Los datos que tenemos apuntan a un colapso militar devastador. Los puentes aéreos masivos que alimentaban las operaciones externas de Irán han sido destruidos. Observa detenidamente la secuencia de coordenadas en el mapa. El centro operativo comienza en el aeropuerto Mehrabad de Teherán, se extiende a las bases aéreas de Isfahán en el sur y se fija en las refinerías de petróleo Tonguyan, Shahid Rey y Shahran que rodean Teherán en perfecto orden. Esta escena apocalíptica se desarrolló durante la noche, pero en realidad fue la culminación de una semana de destrucción sistemática. Porque en la noche del 7 de marzo, la guerra en Teherán entró en una nueva fase. Hasta esa noche, Estados Unidos e Israel habían estado atacando las bases de misiles de Irán, los búnkeres subterráneos y los centros de mando. Pero ahora el objetivo había cambiado. Los puentes aéreos, aeropuertos, flotas de aviones e infraestructura de combustible de Irán fueron destruidos sistemáticamente. En esta implacable ola de ataques, las fuerzas estadounidenses e israelíes destruyeron la columna vertebral de Irán, su flota de aviones de combate F-14, sus sistemas de defensa aérea y sus gigantescos aviones de carga militar directamente en sus bases. Irán ya no puede volar, traer refuerzos ni evacuar. Comencemos nuestro análisis desde el corazón de Teherán, el aeropuerto internacional Mehrabad. Aviones israelíes y estadounidenses, incluidos más de 80 aviones de combate israelíes, atacaron objetivos en todo Teherán, incluido Mehrabad, con 230 bombas. Con este último ataque, el aeropuerto Mehrabad ha quedado completamente inutilizado. El impacto es devastador para el régimen. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, anunciaron en un comunicado oficial el sábado 7 de marzo que 16 aviones pertenecientes a la Fuerza Quds habían sido completamente destruidos. Las imágenes satelitales muestran que 17 aviones, incluidos aviones de carga, fueron destruidos o gravemente dañados. Las imágenes posteriores al ataque son horripilantes. Fuselajes de aviones quemados, partes de motores, restos de alas, todos esparcidos por el asfalto carbonizado. Los aviones de carga que una vez transportaron armas y dinero a la región para la Fuerza de Jerusalén ahora son irreconocibles. Detengámonos y consideremos lo que significa este número. 16 aviones de carga masivos. Estos aviones eran el puente aéreo que transportaba dinero en efectivo y misiles a Hezbollah. Los puentes aéreos de Irán ya no existen. El aeropuerto de Teherán ha sido destruido. Incluso la posibilidad de que actores como Rusia o China envíen repuestos o apoyo desde el exterior parece haberse convertido en un escenario muy difícil debido a la falta de una pista segura para aterrizar. Mientras se cortaban los puentes aéreos en Teherán, esa misma noche, el 7 de marzo, se desarrollaba un desastre militar histórico en otro frente de la guerra en Isfahán. Isfahán no es una provincia ordinaria. Es el corazón de la defensa aérea de Irán, hogar de las posiciones militares más críticas y de la famosa flota de aviones de combate F-14 Tomcat. Inmediatamente después de los ataques en Mehrabad, el ejército israelí y el CENTCOM destruyeron simultáneamente una base aérea crítica en Isfahán. La base aérea y todos los aviones dentro fueron eliminados. El significado es muy claro. El objetivo era destruir toda la flota de F-14. El ejército israelí confirmó que los aviones de combate F-14 en el aeropuerto de Isfahán y los sistemas de defensa aérea destinados a protegerlos fueron atacados directamente en sus hangares. En la noche del 7 de marzo, mientras explosiones sacudían los aeropuertos de la ciudad, todas las líneas de energía que abastecían al ejército fueron cortadas simultáneamente. Israel y Estados Unidos convirtieron una refinería de petróleo en Teherán y exactamente 30 tanques de almacenamiento de petróleo en un infierno. Por la mañana, Teherán despertó a una escena apocalíptica. Espesas columnas de humo y llamas envolvían el horizonte de la capital mientras la ciudad estaba cubierta por una densa niebla. Era como si el petróleo cayera del cielo. Toneladas de combustible que se filtraban de las instalaciones atacadas fluían directamente a las carreteras, alcantarillas y canales de drenaje. Cuatro grandes depósitos de petróleo en Teherán se incendiaron simultáneamente. Las refinerías del ejército, Noviniyaz, Shahid Rey y Shahran, fueron completamente destruidas. Los incendios en la refinería de petróleo Tonguyan, al sur de Teherán, demuestran que la logística interna del régimen se ha colapsado efectivamente. Las repercusiones de esa operación masiva en la noche del 7 de marzo quedaron grabadas en la historia de la aviación de Irán como un golpe fatal.
Mehrabad se había convertido en uno de los objetivos simbólicos de la guerra de Irán, porque este aeropuerto fue atacado 3 veces en una semana y el daño aumentó exponencialmente cada vez. El primer ataque comenzó el 2 de marzo. Las noticias del ataque al aeropuerto internacional de Mehrabad en el centro de Teherán llegaron por primera vez esa noche. En ese momento quedó claro que la operación no se limitaba a bases militares, sino que tenía como objetivo paralizar toda la red de transporte estratégico de la capital. La segunda oleada llegó del 3 al 4 de marzo. Videos de testigos geolocalizados por CNN mostraron llamas elevándose desde el aeropuerto, humo denso y aviones ardiendo en la pista. El devastador ataque de Israel destruyó tanto aviones militares como civiles, junto con depósitos de combustible. La infraestructura de aviación del régimen fue completamente aniquilada. Y el 7 de marzo, el tercer y más devastador ataque. Un total de 17 aviones fueron dañados o destruidos. Las pistas se volvieron inutilizables. Los tanques de combustible explotaron. La metralla incluso alcanzó el edificio de la terminal. ¿Resultado? Mehrabad es uno de los 2 aeropuertos que sirven a la capital de Irán. Fue atacado 3 veces en una semana y quedó completamente inhabilitado. El cierre del aeropuerto dejó varadas a miles de personas. Los vuelos internacionales y nacionales fueron suspendidos. Personal diplomático, periodistas, civiles, sin salida. Pero no se trata solo de vuelos civiles. Los analistas dicen que el verdadero objetivo es mucho más estratégico: cortar la capacidad de Irán para traer refuerzos y armas desde el exterior, desde Rusia o China. Durante años, los aviones de carga de la Fuerza Quds transportaron armas y dinero desde Irán a Hezbollah, grupos proxy en Siria y milicias en Irak. Estos aviones también eran la puerta de entrada para suministros militares que ingresaban a Irán desde el extranjero: municiones de fabricación rusa, componentes electrónicos chinos, partes de misiles norcoreanos. Ahora esa puerta de entrada está cerrada. Los aviones de carga han sido destruidos. Las pistas son inutilizables. Los puentes aéreos de Irán, su capacidad para traer algo del exterior o sacar algo, han sido completamente cortados. Incluso si Rusia quisiera enviar ayuda a Irán, no hay pistas para aterrizar. Incluso si China quisiera enviar piezas, no hay aeropuertos para aterrizar. La destrucción en Isfahán destrozó el mito de los F-14, que el régimen había intentado mantener en vuelo durante años a pesar de las sanciones, reemplazando piezas y haciendo ajustes. Esa legendaria flota de F-14, la estrella de los videos de propaganda del régimen, fue destruida en tierra en una sola noche sin siquiera tener la oportunidad de despegar. ¿Qué significa esto? La envejecida pero aún operativa flota de F-14 de Irán, de fabricación estadounidense, comprada durante el reinado del Shah en la década de 1970, la plataforma de combate más prestigiosa y capaz de la Fuerza Aérea iraní, fue aniquilada en una sola noche. Estos aviones se habían vuelto legendarios durante la guerra Irán-Irak. Habían derribado aviones iraquíes con misiles Phoenix. Irán los había mantenido volando durante 45 años, reparándolos pieza por pieza con sus propios ingenieros. Era la última flota operativa de F-14 en el mundo. Incluso Estados Unidos los retiró en 2006 y ahora yacen en restos carbonizados en la pista de Isfahán. La Fuerza Aérea iraní ya no existe ni siquiera en papel. Las fuerzas estadounidenses también estaban activas en Isfahán. Los videos muestran aviones de combate estadounidenses llevando a cabo ataques intensos en posiciones de defensa aérea cerca del aeropuerto. Recuerden, solo unos días antes, el 4 de marzo, un F-35 israelí derribó un avión Yak-130 de fabricación rusa iraní, la primera victoria aire-aire del F-35 en la historia. La Fuerza Aérea de Irán ya estaba tecnológicamente indefensa. El 7 de marzo, sus activos físicos restantes también fueron destruidos. La destrucción simultánea de aeropuertos y refinerías es un golpe fatal al corazón de la doctrina de resistencia y proyección de poder del régimen. Esta situación no puede evaluarse meramente como la pérdida de activos militares. También es una violenta ruptura de la ilusión de seguridad que el Estado ofrecía a sus propios ciudadanos y aliados. El colapso de Mehrabad cortó cualquier posible línea de suministro de armas y municiones desde el exterior, mientras que la destrucción de las refinerías silenció permanentemente los motores de tanques, generadores y unidades blindadas en el interior. La doble destrucción de las rutas logísticas ha condenado al régimen a una vida de confinamiento dentro de su propio territorio. Además, el ataque al área alrededor de la instalación nuclear en Bushehr e incluso a pequeñas estaciones de policía en Abdanán demuestra que la autoridad estatal ya no existe en ningún rincón del país. La expansión del rango de objetivos a tal grado demuestra la profundidad del dominio de inteligencia de los atacantes sobre Irán.
Los ataques alrededor de instalaciones críticas que albergan personal ruso llevan mensajes diplomáticos. Transmiten en términos duros a Moscú y Pekín que el teatro iraní ya no es una zona de inversión o alianza confiable. El humo que se eleva sobre Bushehr documenta que el escudo protector que Teherán prometió a sus aliados no es más que un escudo de papel. Si las dimensiones físicas de la destrucción ocurrida en la noche del 7 de marzo son visibles en los mapas como humo negro, la operación de inteligencia detrás de esta destrucción debe haber creado una ola de pánico mucho más oscura en la mentalidad del régimen. La historia y la estrategia militar nos dicen esto: poder atacar las instalaciones militares más críticas de un país, aviones de carga y radares de defensa aérea, en su ciudad capital, en una sola noche, con tal precisión quirúrgica, no puede explicarse únicamente por la superioridad tecnológica de los aviones en el cielo. Saber exactamente qué avión de carga en las pistas de Mehrabad estaba operativo, qué hangar en Isfahán albergaba un F-14 listo para volar, requiere una minería de datos masiva y, más importante aún, una red de inteligencia humana impecable alimentada desde dentro. Lo que ocurrió en el frente de Isfahán es una de las pruebas más claras de cuán profunda fue esta filtración de inteligencia. La base aérea de Isfahán no es un sitio militar ordinario, es la instalación más fuertemente custodiada de Irán, rodeada por sistemas de defensa aérea en capas, incluidos los S-300 de fabricación rusa y los Bavar 373 nacionales, lo que la hace prácticamente inexpugnable. Sin embargo, el hecho de que los aviones atacantes fijaran sus objetivos directamente sin activar estas redes de radar o cegándolas completamente mediante guerra electrónica, métodos de inteligencia de señales, fortalece la posibilidad de que las vulnerabilidades del software del sistema o los códigos de encriptación diarios cayeran en manos enemigas. Aún más impactante es que los misiles destruyeron los F-14 no en una pista vacía, sino entrando directamente en sus hangares y obliterándolos al nivel de explosión. Una imagen satelital ordinaria puede mostrarte la forma externa de una aeronave, pero solo un infiltrado, un susurro en uniforme, puede decirte que esa aeronave estaba en ese hangar esa noche, ya sea que estuviera en mantenimiento o cargada con combustible. Esta situación abre la puerta a una caza de brujas sin precedentes y al colapso psicológico dentro de los escalones de mando de los Guardianes de la Revolución, IRGC, y el Ejército Regular, Artesh. La selección precisa de objetivos puede indicar que no solo se ha roto el equipo militar, sino también los lazos de lealtad al régimen. El daño más duradero infligido al régimen por la operación del 7 de marzo puede no ser los depósitos de petróleo incendiados o los aviones destrozados. El mayor daño es el profundo miedo y sospecha que sienten los comandantes al mirar a sus propios soldados, los generales al mirar sus propios cuarteles. Cuando el aparato militar de un estado comienza a creer que el enemigo no solo está en el cielo, sino también en su propia sala de radio, en la pantalla del radar, o sentado en el escritorio de al lado, ese ejército queda paralizado, atrapado. Este sentimiento de decadencia interna causado por el fracaso de la inteligencia puede señalar un proceso de estrangulamiento mucho más lento pero igualmente destructivo que la intervención externa. La ilusión de una zona segura se hizo añicos. La guerra se instaló directamente en el corazón de Teherán. Irán se ha paralizado, incapaz de defender sus cielos, volar sus aviones o abastecer de combustible a su ejército. La naturaleza de la guerra ha cambiado. Esto ya no es un conflicto, sino la destrucción planificada y metódica de un mecanismo de régimen. Ha transformado a Teherán de un actor regional en una estructura que lucha por sobrevivir dentro de sus propias fronteras. ¿Cuánto tiempo más puede el régimen controlar su propio ejército y pueblo en esta capital apocalíptica donde las calles están inundadas de petróleo en llamas y los cielos están bajo el control de fuerzas externas? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta estrategia apocalíptica? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.